para los muchachos, no quiere decir que se va a dejar a un lado lo que es la matemática y el contenido y la comprensión de ella como tal. Que determine áreas de figuras planas mediante la aplicación del teorema de Pitágoras y finalmente que valorice la aplicación del teorema de Pitágoras en situaciones de la vida cotidiana. Recalcando mucho en este ítem el que muchos estudiantes se preguntan para qué me sirve lo que yo estoy viendo, que es el teorema de Pitágoras en este caso, con lo que yo hago diariamente en mi vida. O sea, muchos estudiantes se preguntan y se dicen eso no me sirve de nada, porque yo en ningún lado lo utilizo, y muy por el contrario, en lo que es la parte geométrica se ve más todavía en la vida diaria, y eso es lo que se busca con las actividades planteadas. Para ello, utilizamos los niveles de razonamiento geométrico, en donde se consideran solo los 3 primeros niveles de razonamiento de Van Hilman, lo que es el reconocimiento, la fase de análisis y la de clasificación. En la fase del aprendizaje, según los esposos Van Hilman, también utilizamos lo que son las actividades didácticas que se organizaron de acuerdo a las 5 fases del aprendizaje, lo que es la información, la orientación guiada, la explicitación y la